Hola chicos y chicas de cuarto medio, bienvenidos a la clase número 2 de el electivo de Ciudad Contemporánea. Esperando que se encuentren bien, vamos a dar inicio a la clase de hoy. Para ello, en la clase de hoy trataremos el tema de la ciudad como fenómeno económico. Obviamente que ustedes todos viven y yo también vivimos en una ciudad, por lo menos debemos saber que aquí se concentran la mayor parte de nuestras actividades eh, de tipo económico. Por lo tanto, creo que va a ser simple entender y analizar a esta ciudad como fenómeno económico. Comencemos entonces. El aprendizaje esperado es comprender a la ciudad como un fenómeno económico, al tiempo que como un espacio de participación social y cultural. El contenido que vamos a ver son varias cosas: el trabajo en la ciudad, oferta, demanda y empleo informal, la participación de las mujeres en el mercado laboral, los problemas del trabajo infantil y la cesantía juvenil. Comencemos entonces. El trabajo en la ciudad. Obviamente, como señalábamos al comienzo, mucha gente vive en ciudades porque aquí está el trabajo. Mucha gente vive acá porque el trabajo es mucho mejor, porque hay muchas más posibilidades, se puede encontrar más rápidamente y fácilmente que si lo comparásemos con el sector rural. Por lo tanto, las ciudades atraen a las personas, entre otras cosas, en esta parte como fenómeno económico. Pensemos primero en la región metropolitana, porque nuestro objetivo, ¿no es cierto?, es la ciudad y el trabajo. Por lo tanto, el trabajo económico que se hace acá. La región metropolitana tiene una extensión de 15.000, más de 15.000 kilómetros cuadrados, representa el 2,4% de la superficie del país, y su población en el año 2011 ascendía a más de 6.945.000, aunque ya debemos ser más de 7 millones. Por lo tanto, lo importante es que concentra más del 40% del total de toda la población de nuestro país. Y se proyecta, ¿verdad?, que para este año ya había un 8% más, o sea que somos 7 millones y tanto, y para el 2030 ya seremos 8 millones. Y eso nos hace pensar que el 96% de la región metropolitana se concentra en el núcleo urbano, y el porcentaje es muy, pero muy superior al promedio nacional. Si lo ven ustedes ahí, tenemos más del 96% frente a un 86% a nivel nacional, y frente a un 3,31% de rural. Por lo tanto, la mayor parte de las personas que viven acá viven, ¿no es cierto?, en áreas denominadas urbanas. Ahora, en el reparto del PIB sectorial, muestra una gran evolución en esta región, sobre todo en el sector de los servicios, ¿ya? Vale decir, la mayoría de las personas trabaja en el sector servicio: profesor, abogado, doctor, repartidor, comerciante, etcétera, etcétera. Por lo tanto, pertenece al sector de los servicios. Frente al sector secundario, o sea, vale decir que trabaja en producción y en industria, de un 21,7%. ¿Ya? Entonces, la mayoría trabaja en el sector secundario, luego en el terciario, después en el secundario y luego en el primario, que son las actividades extractivas como la minería, como la pesca, etcétera, etcétera. Si lo vemos ahí, donde se concentra la mayor cantidad de personas entre el año 2003 y 2009, obviamente que tenemos que principalmente entonces se da en el sector, aunque ahí parece solamente el sector secundario y primario, se da en el sector secundario, y a pesar de que ahí sale establecido como sector secundario eh, algo que es del terciario, que son los servicios, ¿ya? Pero si uno lo observa, o lógicamente que tendrá que llegar a la conclusión que el sector terciario es el que domina la actividad predominantemente en la región metropolitana. Ahora, eh, en el tema del desempleo, algo tan nefasto, lo vemos ahí que habíamos estado hasta el año pasado, hasta el 2019, bastante normal. Había un desempleo de un dígito. Cuando hablamos de un dígito hablamos de 6, de 5. Ustedes lo ven ahí, 6,7.
Veíamos en diciembre del 2019 por efecto, y también en febrero del 2020 por efecto de la crisis social, que había subido de 5 6 a 7, ¿ya? Pero permanecía así. Vamos a darnos cuenta que hoy día la situación es mucho, pero mucho peor. Por lo tanto, generalmente siempre estábamos hablando de cifras de desempleo, o sea, de gente sin trabajo, de una cifra del menos del 10%, ¿ya? Ahí también lo vemos. En otra, la tasa de desocupación ahora ya no a nivel nacional, sino que a nivel del Gran Santiago, también se incrementó en el periodo final del año 2019 por efecto del estallido social. También lo vemos en este gráfico, también en la tasa de desempleo, también bastante crecimiento, se pega la crecida, ¿no es cierto?, en marzo del 2020, porque ya ahí se había iniciado el proceso de la pandemia, porque venía el estallido social, ahora con pandemia, y ustedes ven que hay un alto porcentaje en la tasa de desempleo y hay un crecimiento de ella. Eh, lo sabemos. Puse una noticia. Coronavirus provoca estragos de desempleo en Chile, sube al 13,1. Vean, ya tenemos ya dos cifras, 13. Pasamos de un 6, de un 7, de un 8 a un 13, la cifra más alta del 2010. Desempleo en Chile llega a un máximo histórico, se han perdido 1,8 millones de empleos y hoy día se habla de más. Recordemos que el primer semestre fue muy malo, a inicio del segundo semestre, junio, julio, agosto, han sido también muy críticos en la pérdida de empleo de muchos ciudadanos de la región metropolitana. Por lo tanto, empleo bastante mal. En el caso del empleo informal, hablamos y establecemos que también, lógicamente, tiene que haber crecido, como aparece ahí, alcanza el 29,6 en el trimestre noviembre-enero, y eso que todavía no había la pandemia, porque sabemos que mucha gente se dedica al sector comercio, se dedica a una labor independiente y no está con un contrato de trabajo, por lo tanto pasa a ser del llamado empleo informal. A muchas personas la atrae, obviamente, a muchas personas eh, les va bastante bien, pero que hace que muchas personas no tengan rentas muy altas, no tengan seguridad social, etcétera, etcétera. Si lo vemos en el desglose de lo que nos señala el INE, la tasa de desocupación en este tiempo en los varones fue de un 28,6 frente a un 30,9 de las mujeres. En el mismo periodo, los ocupados informales aumentaron el 8,1, por lo tanto, más gente salió a vender, equivalente a 201.899 personas, incididos tanto por los hombres, 7,9, por las mujeres, 8,4, o sea, las mujeres salieron mucho más. Y según los sectores económicos, el incremento se dio principalmente a comercio, 5,6, industria manufacturera, 13,5. Se trata entonces de la mayor alza, aquí, aunque dice aquí del 2017 según el INE, pero ya estamos hablando de incluso que de la crisis del año 1982, que ha sido, por lo menos en mi vida, la más grande de las crisis económicas que ha tenido nuestro país. Veamos ahora la participación de las mujeres en el mercado laboral. En cuanto a ello, lo podemos ver ahí en esa cifra, en esos datos estadísticos, cómo existe un 59,3% en el año 2019 frente a un 49,2%. O sea, prácticamente 49, 59, 10 puntos, ¿no es cierto?, de diferencia entre hombres y mujeres. Lo que nos hace ver que habían frente a 3.700.000 y algo de varones, 1.992.000 mujeres. Por lo tanto, siguen obteniendo mayor cantidad de trabajo los varones que las damas. Y las damas, ¿no es cierto?, se dedican en muchos casos a las labores hogareñas, que es un tremendo trabajo también, pero lo sabemos, no remunerado. Ahora, en Chile las mujeres son más del 50% de la población, sin embargo, su participación promedio en el mercado laboral apenas alcanza el 48, muy por debajo del 71 que representan los varones. Por lo tanto, por lo tanto, estamos muy, pero muy por debajo. Entonces, si uno lo piensa en el día de hoy, va a ser peor.
¿Por qué? Y de ahí lo vamos a ver también y lo vamos a dejar en el claro, en lo que van a trabajar ustedes. Porque, lógicamente, que la mayor cantidad de pérdidas de empleo en este tiempo en la ciudad ha sido para las mujeres. Y por lo tanto, ellas, para volver a recuperar lo que habían alcanzado, va a costar mucho, porque ustedes saben, colegios cerrados, guarderías infantiles cerradas. eh, ¿Quién tiene que salir a trabajar a buscar trabajo? El varón. ¿Quién se tiene que quedar con los hijos en la casa? La mujer. Por lo tanto, estas brechas entre en el mercado laboral entre hombres y mujeres, lamentablemente con esta situación de pandemia, se va a volver a eh, ir para abajo. Lamentablemente es así. Veamos ahora lo del trabajo infantil. En cuanto al trabajo infantil, algo deleznable, ¿no es cierto? Que trabajan los menores de 14 años. Ustedes lo ven en Chile, estamos bastante bien, eso, 2 puntos, pero eso no quiere decir que no trabajen niños en Chile. Y lamentablemente, en Latinoamérica, ustedes lo ven cuando uno visita otros países, muchos niños pidiendo, muchos niños vendiendo, muchos niños tratando de hacer algo para llevarle algún sustento a papá y mamá y a la familia en general. Eh, ¿Qué pasa con esta situación del trabajo infantil? Eh, Tenemos estas peores formas que son realmente terribles. Tenemos estos tipos de trabajo intolerables como la explotación sexual y comercial, la actividad ilícita, trabajos peligrosos. Y ustedes lo ven ahí, hay una cantidad de categorías donde se exponen los niños a pornografía, utilización de los niños, trabajo en minas, jornadas laborales muy extensas. Terrible. A nivel mundial, esto es terrible lo del trabajo infantil. Eh, Veamos estas indicaciones que yo traje. Según las últimas estimaciones entregadas por la OIT, en el informe mundial, Un futuro sin trabajo infantil, en el mundo 246 millones de niños y adolescentes de 5 a 17 años están incorporados al trabajo. 3/4 partes de ellos están atrapados en sus peores formas, que incluyen, entre otros, los trabajos peligrosos, tanto por sus condiciones como por su naturaleza: esclavitud, tráfico de personas, servidumbre, prostitución, pornografía y otras como vimos recién. Y en América Latina y el Caribe, 1 de cada 5 niños, 20 millones entre 5 y 14, trabaja. O sea, terrible la situación del trabajo infantil. En Chile, 42.000 niños deben estudiar y trabajar, lamentablemente. Y ustedes lo ven ahí, si esto ha empeorado y va a empeorar con la situación que estamos viviendo actualmente. Más de 200.000 niños, 73.000 niños, 34.000 niñas, tienen menos de 15 años, no asisten a la escuela, trabajan en la calle por más tiempo de lo permitido la ley, en condiciones inaceptables. Entonces, si reflexionamos un momento, ¿qué debería estar haciendo un menor de 14 años? Estando en la escuela, estando con sus padres, estando en el hogar, no manteniendo el hogar, no manteniéndose ellos mismos. Y lamentablemente mucho por las condiciones económicas, sobre todo en la actualidad, tienen que salir a trabajar y no asistir a lo que deberían estar haciendo, que es asistir al colegio. Es lamentable, pero es la cruda realidad. Es la cruda realidad y es algo por lo que nosotros, yo como educador, ustedes como futuros profesionales, deben luchar para que tanto sus hijos como los hijos del vecino y la comunidad en general no haga trabajar a sus niños. ¿Ya? Recordemos que cada 12 de junio es el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, por lo tanto hay que fortalecer esto y terminar con esto tan deleznable. Pasamos ahora al tema del desempleo juvenil. En cuanto al desempleo juvenil, también es algo complicado, sobre todo para nuestras sociedades, para nuestra sociedad chilena, porque lamentablemente siempre cuando una persona, sobre todo sin estudio, ya mayor de 18 años, tiene que adentrarse en el sistema del trabajo, cuesta mucho encontrar, ¿ya? Por lo tanto, la mayor parte de los desempleados, si uno lo ve entre jóvenes y adultos, está dentro de los jóvenes. Y el desempleo juvenil es bastante
grande, tanto a nivel mundial como a nivel país. Ustedes lo ven ahí a nivel mundial, 36,7, a nivel chileno 14,9, ¿verdad? Por lo tanto, hay una gran cantidad de jóvenes que están buscando trabajo por primera vez o que fueron despedidos y que lo buscan por segunda oportunidad o más y que no pueden encontrar. Lo vemos aquí en este cuadro, en esta tasa de desocupación. Si ustedes lo ven, eh, de edades de 15 a 19 hasta 65 y más, si ustedes se dan cuenta, la mayor cantidad de porcentaje lo tienen del 15 a 19, 29,5, 21,3, hasta llegar a 29,3 del año 98. Por lo tanto, nuevamente queda de manifiesto que el desempleo juvenil es una gran problemática que tiene el Estado de Chile y los sucesivos gobiernos. Eh, con respecto a eso, la tasa de desempleo juvenil es 3,2 veces más alta que la tasa de los adultos y el sueldo promedio del tramo de edad entre 15 y 29 tiene una diferencia de casi 100.000 pesos con el salario promedio de la población en general. O sea, más encima que les cuesta encontrar trabajo, más encima que hay harto desempleo en la parte de los jóvenes, más encima ganan sueldos mucho, pero mucho más bajos que el promedio general. Ujú. Entonces, si hacemos una síntesis de lo que vimos hoy, primero quiero señalar que van a quedar en el Classroom eh, dos actividades que tienen que ver justamente con el desempleo y con el desempleo, en este caso femenino, con la brecha que hay entre hombres y mujeres tanto en salarios como en el mercado laboral, y que les van a hacer a ustedes pensar y reflexionar sobre la situación que hoy vivimos en Chile, sobre la situación que tan lamentablemente estamos viviendo, y en sus mismas familias, en sus mismos familiares, mamá, papá, hermanas, hermanos que pueden estar viviendo esta situación. Por lo tanto, ¿qué aprendimos hoy? Que la ciudad obviamente es un fenómeno económico porque aquí se dan las principales actividades, sobre todo las del sector terciario y secundario, que lamentablemente el desempleo en Chile en la actualidad es algo que está calando muy profundamente a todas las ciudades del país, no solamente a la ciudad de Santiago y a la región metropolitana, sino que a todas las ciudades grandes del país. Estamos hablando de cifras de dos dígitos y eso hace que el empleo informal cada vez sea mayor y va a seguir siendo mayor lamentablemente y eso haga que mayor cantidad de personas no tengan seguridad social, no paguen cotizaciones, no tengan seguros de salud, por ejemplo, o que no tengan un acceso a salud en términos de una mejora. Por lo tanto, ha hecho esto una tremenda crisis en este aspecto del mercado laboral. Qué decir en lo que, con lo que respecta a la participación de la mujer? Lamentablemente se habla que lo que habíamos llegado al 2004-2005, en estos meses se ha retrocedido hasta llegar a esos niveles. Vale decir que la mujer lamentablemente tenga que llegar nuevamente a estar solamente confinada al ámbito de los trabajos y la labor hogareña y no pueda salir al mercado laboral como el varón, porque lamentablemente hoy día con lo que explicamos se tiene que quedar con mayor eh, fuerza en casa porque los niños no tienen a quien los vea. ¿Ya? También tratamos el tema del trabajo infantil, un tema deleznable, un tema controversial, un tema muy deprimente, porque lamentablemente en nuestra Latinoamérica, en nuestros países, es una constante en que los niños deban salir eh, al mercado laboral y deban trabajar en condiciones pero tremendamente paupérrimas. Y finalmente vimos el tema del desempleo juvenil, que es un problema también grande a nivel mundial, latinoamericano y nacional,
en el que señalamos que siempre habían mayores tasas de desempleo juvenil, que en Chile costaba mucho encontrar empleo cuando se es joven y cuando se busca por primera vez y cuando aún más no se tiene un cartón de, de una profesión. Por lo tanto, se tendía a aumentar esa brecha en que las personas con mayor calificación, con mayor edad, tenían mayor acceso a los empleos que los jóvenes y también que existía también una gran brecha en cuanto a salario entre jóvenes y adultos. Por lo tanto, esto hacía que fuera un tema no resuelto, un tema que se viene más adelante, pero obviamente que hoy día con tanta cantidad de problemáticas va a ser difícil, de difícil solución. Eso es lo que vimos entonces el día de hoy, chicos. Como dije, van a quedar las actividades en Classroom y nos estaríamos viendo el día jueves en esta clase que tiene que ver con la ciudad como fenómeno económico. Así que me despido de ustedes, esperando que se encuentren de la mejor manera. Cuídense mucho y nos encontramos en la próxima clase. Chao, chao. Cuídense. Eso es todo, amigos.